Cuando se busca en Al-Ándalus, a menudo se comete el error de mirar solo en las superficies, los cimientos de construcciones que atestiguan nuestro pasado y devuelven al presente uno de los periodos culturales de mayor esplendor en el medievo de la península. Sin embargo, a veces también no es necesario mirar tan superficialmente, porque la herencia andalusí puede verse, por ejemplo, en un mapa de carreteras. Ocurre en Valencia, cuyos pueblos aún atesoran en sus nombres aquel pasado árabe de los antiguos pobladores, pero también sus rincones. El castillo de Sagunto ocupa un recinto amurallado que se extiende por el cerro de este a oeste, por una extensión de casi 1 kilómetro. Su historia se remonta al siglo V a.C., cuando se construye la ciudad ibérica de Arse. En el siglo VIII cae bajo el dominio árabe, y es a partir de esta época cuando el toponimio Saguntum cambia a Morbiter, denominándose más tarde Murviedro en castellano y Murvedre o Morvedre en valenciano, denominaciones derivadas de muribeteres, muros viejos de la Edad Media. Bajo la denominación musulmana conoce un nuevo esplendor y como resultado se construyeron baños, palacios, una mezquita y escuelas. Todo lo que es el recinto amurallado de Sagunto, la fortaleza, en época islámica se divide en 2 espacios, que precisamente son los extremos. No es hasta el siglo XI, que realmente es cuando económicamente se lo pueden permitir, que es cuando se cierra precisamente ese recinto amurallado, esa parte central, que era la que inicialmente había quedado exenta. Sagunto tiene algo especial que no es lo habitual, porque lo habitual en ese momento en la construcción es la mampostería o la sillería. Sin embargo, en Sagunto, como podemos ver aquí atrás, lo que utilizan es el tapial. Aprovechan esa base de cimentación para levantarlo con el sistema de tapial. ¿Vale? Es un sistema de construcción totalmente distinto, no es el habitual en época islámica. Los restos de esta fortaleza, que se extiende a lo largo de casi 1 kilómetro, fueron ya testigos de la lucha que mantuvieron los saguntinos con Aníbal y base de las posteriores construcciones de sus distintos moradores. Íberos, romanos, godos, árabes, todos dejaron su impronta, hoy reconocible en las 7 plazas en que puede seccionarse el monumento. La plaza de Almenara, denominada Saluquia por los árabes, es la más oriental. En ella se pueden ver aljibes, pavimentos romanos y construcciones de las más diversas épocas. La plaza de Armas o de Santa María Magdalena constituye el núcleo principal del castillo, y en ella se aprecian restos del foro romano. La plaza de la Conejera formó parte del albacar de los árabes. También recibe la denominación del Snow Pillars, debido a un antiquísimo aljibe situado en su ángulo norte. Se accede a ella a través de la plaza de Armas y constituye el recinto más elevado del castillo. Otras 3 plazas, del 2 de Mayo, de San Fernando y de Estudiantes, completan la disección del castillo. Quedamos por terminada cuando alzamos la peculiar atalaya que se divisa en uno de los cerros de la Sierra Calderona, desde la que puede contemplarse el mar. Sagunto está en un enclave privilegiado. Estás en ese cruce de vías, tienes un puerto marítimo y tienes unos sistemas defensivos. Entonces, para Sagunto, para ellos se convierte en un lugar importante. Sobre todo también lo que comentábamos, las reseñas que ellos tienen en ese momento, cómo ven Sagunto, que siguen mencionando, es una ciudad islámica, pero mencionada a los demás como una ciudad romana, porque lo que son los edificios romanos, muchos de ellos todavía están en pie, y es algo que les llama la atención y les fascina al mismo tiempo. La reutilización de los espacios no es nueva en un emplazamiento musulmán. En este castillo puede verse desde la estructura del conjunto, levantado sobre una fortaleza íbero-romana, hasta el empleo de los materiales para adaptarlos a propias construcciones. Tal es el caso de la primera plaza que hallamos en nuestra entrada al castillo, donde se ubican unos antiguos baños árabes, en su origen, centro del foro romano. En el foro romano, a través de los yacimientos arqueológicos, de lo que son las excavaciones, se reutiliza, ¿vale?, la construcción romana. Lo que hacen es levantar el pavimento, lo que es el enlosado del foro romano, y ellos ahí precisamente aprovechan la roca de la montaña y levantan ese suelo porque no es una cimentación sólida. Ellos siempre necesitan construir sobre algo sólido.
Las piedras del foro les vienen que ni pintadas porque no necesitan ya volver a cortar, están cortadas ya, y para hacer realmente unos muros muy gruesos, también para evitar el frío en los baños, porque esa sería la zona, lo que sería la Sharia. Estarían los baños, ¿vale? Los baños de agua fría, habría baños de agua caliente, el espacio, el habitáculo en el cual tú podrías cambiarte de ropa, incluso se sabe que fue una parte también de enterramiento islámico, ahí hubo una zona de enterramiento islámico. La puerta principal se hallaba en otro extremo, donde se enlazan los dos recintos a través de un muro fabricado en tapial, aprovechando los basamentos íberos. Este acceso fue cerrado en el siglo XIV, abriéndose el paso en la puerta que utiliza hoy el turista para acceder a este capítulo de la historia. Los dos recintos que acogen las murallas, aunque separados, forman parte del mismo conjunto. No fue así en un principio, cuando el aprovechamiento del espacio y el tardío desarrollo de la ciudad imposibilitaron una edificación completa. Al principio, como se reutilizan los espacios, se asientan en ese espacio y en el otro. Viven enfrentados. No enfrentados me refiero a nivel de espacios. Y es como os comentaba, en el siglo XI, cuando ya comercialmente hay una dinamización económica, hay dinero para poder terminar de cerrar el espacio, lo que hacen es cerrar el espacio central de la fortaleza, por lo cual les queda una fortaleza totalmente ya cerrada. Ya no hay espacios vacíos intermedios, ya es todo una. En el exterior cohabitan restos andalusíes con cimientos pasados y construcciones futuras, que enriquecen el legado con muestras como estas grabaciones en el muro de un soldado que mostraba el paso de las horas en sus guardias con ilustraciones e inscripciones hoy casi borradas. La mayor parte de la muralla que queda en Sagunto es islámica, aunque está construida sobre la parte ibero-romana, que también se percibe perfectamente, ¿vale? Pero la mayor es islámica, es de lo que más queda, que es lo que ellos denominan como los hims, las murallas. Al igual que en la zona en la que hemos estado, donde podía estar precisamente ese alcázar, ¿vale? Hay lo que es también la otra parte de muralla, que también continúa siendo tapial, que está precisamente rodeando la Saluquia, ahí se percibe perfectamente ese tapial, también se conserva íntegra, más como edificios o como estructuras no queda. Sin embargo, los documentos hablan de un esplendor reconocido por viajeros e historiadores. Y a su importancia histórica fue otorgado el título en 1931 de Monumento Nacional. Cuando se han visitado tantas fortalezas, se tiende a pensar que todas son iguales. Sin embargo, cada una de ellas conserva un rasgo que la distingue de las demás. La de Sátiva, por ejemplo, es la enigmática construcción de sus dos castillos, el mayor y el menor, paralela y similar. Y la de Sagunto es ese doble recinto doblemente amurallado para albergar a la población en caso de asedio. Por eso no nos cansamos de visitar cuantas fortalezas sean necesarias para componer este puzzle andalusí. Seguiremos en nuestro próximo programa.